Buenos días, hermano. Bueno, vamos a cantar para ustedes. No, no lo voy a hacer porque ustedes tienen ¿qué no? Unos oídos muy exquisitos. Mira, vamos a leer la palabra de Dios. Para eso nos levantamos con mucho entusiasmo todos los días para leer la palabra de Dios. Dice el capítulo 2 de primera carta de los tesalonicenses. Vamos a leerlo del 1 al 5 y conectamos con el versículo del día. Dice: porque vosotros mismos sabéis, y esto es importante porque Pablo le dice que ellos saben mucho, los tesalonicenses, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, hubimos, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de la gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros cargas como apóstoles de Cristo. Eso es, me gusta mucho esa parte porque Pablo dice, yo no quiero agradar a los hombres, sino a Dios. Es un buen principio. Así que podemos hacer las cosas que queramos hacer en nuestras vidas, más que todo en el ministerio donde estamos, pero siempre agradando a Dios y no ver que lo que pueda estar pensando la gente de nosotros. Importante esto. Feliz día, que tengan un exitoso octubre para acá, para Venezuela, para que los hermanos sepan y se informen. Hoy, por decreto presidencial, empieza la Navidad en toda Venezuela. Es importante. Ayer empezaron las clases. Eso es maravilloso, que decir que estamos en paz prácticamente. Dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis, hermano, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Cuando dice vana, quiere decir que yo lo considero de dos formas. Vana, que la visita a Tesalónica hubo fruto y que también él no fue con las manos vacías, sino que fue con las manos llenas. Y eso es interesante porque Pablo le dice a ellos que ustedes tienen que recordar eso. Pues dice en el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, y automáticamente Pablo dice, recuerden lo que pasé cuando yo estuve por primera vez allá, en mi segundo viaje misionero, que estaba por allá en Troas, eso está en el capítulo 16, y Pablo ya el Espíritu Santo le había indicado por dónde tenía que dirigirse, pero en una visión que tuvo, un varón macedonio le dijo, ven acá, visítanos porque necesitamos que nos ayude. Usando mis propias palabras. Y Pablo zarpa, pasa hacia Europa prácticamente y juntamente con Silas y con Timoteo y con el mismo Lucas, pasan y llegan a Filipos, y en Filipos conocemos la historia, que no había sinagoga ni nada, sino simplemente había mujeres allá en un río y se convirtió Lidia. Pero entonces hubo situaciones donde Pablo fue encarcelado, no solamente encarcelado, fue apaleado precisamente por predicar la palabra, ultrajado, como él dice aquí, padecido, llevado preso, colocado en lo último de la cárcel con un cepo, simplemente porque había predicado la palabra de Dios. Pero ahí en el capítulo 17 dice que pasando por Antífilo llega hasta Tesalónica. Y dice que llegó a donde está la sinagoga, que se había una sinagoga, y empezó a enseñar ahí por 3 días de reposo, discutiendo con ellos. Esto es importante que
que entendamos, hermanito, que Pablo solamente tuvo en Tesalónica 3 días de reposo, o sea, 21 días. Pero dice que la gente escuchó la palabra de Dios y toda cosa. Dice el versículo 4 del capítulo 17 de Hechos, si quieren estar anotando por ahí, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, dice. Y mujeres nobles, no pocas, o sea, también muchas mujeres nobles. Entonces la iglesia prácticamente había crecido en Tesalónica, pero importante que fueron 3 días de reposo o 21 días. Pero conocemos la situación, judíos que no creyeron, hicieron una turba, buscaron a sinvergüenzas o hombres ociosos que empezaron a hablar más de Pablo, lo llevaron hasta los tribunales, la cuestión, en fin. Permiso, me digo, hermano. Iris. Alborotaron la situación, entonces Pablo, los hermanos tuvieron que sacarlo. Váyase, hermano, porque esta cosa se puso complicada. Además, el hermano Jason, que era el que había prestado su casa para reuniones de iglesia, lo pusieron preso. Eso es lo que pasó en el capítulo 17. Entonces, Pablo dice, uy, ¿qué está pasando? Fue intempestiva la visita a Tesalónica y yo no pude compartir con mis hermanos. Y se preocupó prácticamente por esa situación. En el capítulo 2, volviendo a segunda, primeras tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 17, hermanos, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, fíjate importantísimo, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Pablo estaba prácticamente enamorado de la iglesia de Tesalónica, aunque tuvo solamente 21 días con ellos. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Dónde estaba Satanás? En la turba, en los judaizantes, la gente que no quería que Pablo predicara el evangelio prácticamente. En el capítulo 3 dice, por lo cual, no, capítulo 3, versículo 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio escrito, para que confirmaras y exhortaros respecto a vuestra fe. Miren, Maya, allá qué pasó con la gente de Tesalónica, esa gran gente que se convirtió. Vaya allá y, oye, pues yo estoy muy preocupado, lo tengo en mi corazón, pero solamente pude estar 3 días de reposo allá. Dice en el capítulo 3, versículo 6, que Pablo volvió, pero cuando Timoteo volvió, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, dice Pablo, y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, dice Pablo, si vosotros estáis firmes en el Señor. Prácticamente Pablo está diciendo, gracias, iglesia tesalónica, por existir. Y solamente estuvo 3 días allá, que 21 días. ¿Y cuál fue el informe de Pablo, de Timoteo? El capítulo 1 que el hermano Sergio nos enseñó ayer. Pablo se consiguió a una iglesia que prácticamente estaba mostrando la obra de su fe. Decía yo, hermanos, el domingo en Perebeca, si la fe de Dios no nos transforma, esa fe no nos va a salvar. Tiene que haber transformación completamente. Y eso lo presentó la iglesia de Tesalónica.
Y no solamente eso, dice también el trabajo de vuestro amor. Y cuando se habla de trabajo, se habla de las dificultades que como empezaron como iglesia, porque acuérdense que estaban ya, tenían una gran oposición. Entonces, ellos siendo de iglesia, que empezaron con dificultades, sufriendo, haciendo esfuerzos. Y usted sabe cómo es una persecución en esos tiempos. El hermano Jasón es un ejemplo. Quedaron marcados de por vida, simplemente por estar adorando a otro rey. Y dice también, este es el informe de Timoteo, la constancia en la esperanza, o sea, en la permanencia, en la perseverancia de que Jesucristo era el rey y que ellos iban a estar con él por la eternidad. Por eso Pablo dice ahí, a ellos ahí, en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, porque nosotros conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. O sea, ustedes no escogieron ser cristianos, fue Dios el que lo escogió a ustedes. Y como ustedes entendieron esa parte, ahora son personas muy obedientes a Dios. Y esa es la responsabilidad que hemos de nosotros también, porque Dios nos escogió a nosotros. ¿Y qué dice más el informe? Porque esto es importantísimo para entender el capítulo 2. Dice en el versículo 5 que no solamente ellos llegaron a hacer esto, sino que ellos tomaron la palabra de Dios con poder en el Espíritu Santo y con plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? O sea, el poder de Dios en medio de la palabra. Ellos entendieron esa parte, que la palabra de Dios tiene poder y eso tiene que manifestarse, dice en el capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué tal el informe de Timoteo? Por eso que Pablo no es el que más remedio que escribir Primera Tesalonicense, que es la primera carta que está escrito en el Nuevo Testamento. Porque Pablo prácticamente se enamoró de esta iglesia. Cuando se habla, hermano, de que no resultó vana su visita, es porque Pablo también se está alimentando de la postura que tuvo la iglesia de Tesalónica. Por eso este capítulo encierra tantas cosas, pero el versículo que buscó Beto dice que antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza. Cuando se habla de la nodriza es una persona que le cuida los bebés a otra persona, una mujer que le cuida los bebés a otra persona y que también los amamanta. Pero de esas cosas que lo amamanta, pero Pablo está diciendo, yo soy como una nodriza protege, pero no es que ustedes sean hijos ajenos, que ustedes los trato como si fueran mis propios hijos. Y ustedes, el comportamiento de ellos es tan bueno, esto es científicamente comprobado, dice que cuando los niños succionan bastante leche del pecho de la mujer que se están alimentando, el mismo sistema de la mujer genera bastante leche para que los niños sean bien alimentados. Entonces, Pablo que está diciendo prácticamente, ustedes con su compostura me están haciendo ser un mejor apóstol. Y de ahí es la importancia de que Pablo entienda que esta iglesia ha sido maravillosa. Y no solamente eso, hermanos, ellos fueron un ejemplo, dice en el versículo 7 del capítulo 1, de tal manera que había sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Cómo fue eso? O sea que ellos empezaron a divulgar la palabra de Dios, versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, Pablo dice, oye,
Hay mucho necesito para predicar. Es interesante verlo desde el punto de vista de nosotros que estamos aquí. Porque a veces no tenemos a nuestros predicadores, que ellos son los que tienen que evangelizar, cuando es la iglesia la que tiene que llevar la palabra de Dios. Y es lo que están enseñando los tesalonicenses. Ellos mismos se extendieron por por toda Macedonia. Ya la gente hablaba de ellos. Dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera que no, en que nos recibiste y cómo os convertiste, transformación, la obra de vuestra fe, cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Me gusta esta parte. La palabra de Dios los convirtió completamente. Una transformación y solamente estuvieron con Pablo 21 días. Y no tienen Biblias ni nada por el estilo. Yo tengo aquí como 4 Biblias. Yo estaba invitando a los hermanos que tenemos que leer la Biblia, porque poco se lee la Biblia. No en el caso de Café con Dios, no estoy hablando de la iglesia de uno. Tenemos que leerla porque es la palabra de Dios, porque es el poder de Dios manifestado en ella. Ella es la que nos puede guiar en nuestras vidas, así tengamos tribulaciones, persecuciones, situaciones económicas, gobierno, lo que sea. Ella es la que nos da el aliento. Y fíjese cómo termina esta parte en el capítulo 1, versículo 10. Y esperar en los cielos, esta es la conducta, que ellos estaban a la expectativa todo el tiempo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Ellos estaban esperando a Jesús, imagínense, hace 2000 y pico de años. Nosotros, nosotros estamos esperando cuando si Venezuela va a entrar al próximo Mundial de Fútbol. ¿Qué prioridad tenemos nosotros tan grandes? Me gustó esta parte, hermanitos. Esa es la iglesia. Tenemos que imitarla, sí, por cierto, tenemos que imitarla. Tenemos que mostrar nuestra obra en la fe. Tenemos que mostrar el trabajo de nuestro amor, ser constantes y saber que tenemos la palabra de Dios, que es el poder que manejamos en nuestra vida. Y esto es importante para nosotros que estamos acá reunidos. Gracias, hermanos, por estar ahí. Gracias por escucharme. Disculpen por el cántico el otro día. Lo hice con mucho amor. Lo hago para agradar a Dios. ¿Ok? Quizás alguna oportunidad vuelve el cante, pero siempre lo hago precisamente porque yo siempre quiero y he aprendido que tengo que agradar a Dios y no a los hombres. Dios los bendiga y que Dios nos acompañe siempre. Oremos.